Ahora me gustaría pasar a presentar el panel muy brevemente, simplemente nombrándolos, y ellos mismos se van a abrir el micrófono y nos van a contar quiénes son. Y después empezaremos a hacer una encuestita corta que he preparado. Como queráis, ¿queréis que dé un nombre? Vale, Jorge. Hola, gracias a todos por estar aquí, gracias por organizarlo. Mi nombre es Jorge Gómez Deza, soy de Madrid y mi doctorado lo hice en Londres, en King's College, y ahora soy postdoc en el NIH, en el Instituto Nacional de la Salud, en Washington, D.C. Cristina. Hola, yo soy Cristina Espinosa, soy de Madrid también. Hice la carrera en la Complu, pero luego me hice el doctorado en la Autónoma, en el CBM. Y al poco de terminar, una semana después de defender la tesis, me vine a Estados Unidos y llevo aquí 6 años. Primero estuve de postdoc en Oregón, en la costa oeste, y ahora estoy en Pittsburgh, en la costa este. Gracias, Cristina. Alma, por favor. Hola, pues yo soy Alma Pérez. Hice física, soy también madrileña, hice física en la Complutense y luego hice la tesis en el CSIC, pero con un máster en la Autónoma de nanotecnología. Y después de hacer la tesis, pues me mudé aquí a Nueva York, soy postdoc, llevo 3 años en Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York. Y ahora, por último, David. Bueno, hola a todos. Gracias por contar conmigo en este evento. Yo también soy de Madrid y bueno, yo hice el doctorado y la especialidad en la Autónoma y en La Paz. Hice farmacología y fisiología y estoy aquí en un hospital de Boston haciendo igual una estancia postdoctoral. Ya llevo casi 3 años y nada. Vale, gracias a los 4 por presentar. Bueno, sí, lo que veis en común es que los 4 son madrileños. Eso se elige un poco a posta, no solo a posta, también porque están distribuidos en Estados Unidos, como os he comentado en los capítulos. Deciros que quien patrocina este panel es la CAM. Y por eso también dentro de los asistentes tenemos un montón de gente de Madrid. Y está súper bien, la verdad. Ahora me gustaría incluiros a todos haciendo una encuesta muy facilita. Y voy a lanzarla, a ver si funciona, ¿vale? Son 4 preguntas muy cortas. ¿La veis? Sí. Os animo a todos a contestar. Vale, el 50% ha votado. 74. Venga, va. 75% ha votado. Bueno, yo creo que el 82 ha votado. Bueno, podemos animar los últimos ahí. Bueno, os voy a mandarla, a ver si los veis. Ahí veis los resultados. Pues más o menos la mayoría estáis entre el 4 años y 5 más, y algunos ahí tenemos también del primer año de doctorado. Ahora vamos a poner la siguiente pregunta. Ahí pronto o en un año más, peleándose por el puesto número 1.
Vale, ahora ya podemos compartir los resultados. Veis que la mayoría estáis entre un año o un poquito más y en el próximo año. O sea, básicamente pronto. A ver, lo veis, ¿verdad? Sí, stop share results. Oh. Perdón, voy a la tercera pregunta. ¿En qué lugar de Estados Unidos os gustaría hacer el postdoc? ¿Tenéis alguno en mente? ¿78% ha votado? El 80%. Vale. Ahí, yo creo que dejadme que os muestre los resultados. ¿Veis? La mayoría está ahí. Nueva York parece con un 27% y seguido de California. Bueno, son dos sitios muy buenos para hacer el postdoc. Otro lugar también está ahí con bastante. Y Boston, bueno, tenemos a David de Boston y a Alma de Nueva York con nosotros. A ver. Y ahora, hoy. La última pregunta es, ¿en qué área de investigación estáis? Dejadme que ahí la tenéis. Está subiendo. ¿Cuál será la ganadora, verdad? Vale, cierro la encuesta aquí y os comparto. Bueno, la ganadora, como igual suponéis, es biología. He seguido de medicina con ingeniería y humanidades. Tenemos a mucha gente de humanidades y vamos a intentar ayudaros lo más que podamos, sabiendo que los panelistas de hoy somos del área de biomedicina, física y un poquito de química. Entonces ahí estamos los panelistas de hoy. Bueno, eso era un poco para calentar, para ponernos un poco en contexto de dónde estamos todos y poder ayudaros al máximo. Y ahora me gustaría empezar con el tema de cómo hacemos esa búsqueda y la decisión de venir a Estados Unidos. Ya os han contado todos los panelistas dónde están y el tiempo que llevan aquí y un poco la trayectoria. Entonces, me gustaría que nos compartieran por qué eligieron Estados Unidos y si considerasteis otros países. Y con eso, ¿queréis que yo os diga a quién o queréis levantar la mano y ir? Lo que vosotros queráis. Cristina. Yo sabía que esto iba a pasar hoy. Bueno, yo decidí venirme a Estados Unidos después de haber hecho 2 estancias aquí. Yo creo que si tenéis la oportunidad de, con vuestros programas de doctorado, hacer estancias internacionales, es una muy buena forma de saber si te quieres ir a otro sitio. Y hice una estancia en Nueva York, que me lo pasé muy bien. Bueno, yo fui a pasármelo muy bien, aprendí muchísimas cosas, y luego hice una instancia en la costa oeste, en Seattle, que hay más sitios en la costa oeste que California, chicos, y están muy bien, y hay universidades muy buenas. Y me gustó mucho esa zona, es como el Galicia de Estados Unidos, si podemos decirlo así. Es muy verde, muy lluvioso, pero había una cultura que me gustaba mucho y decidí que si tenía que buscar un postdoc, que quería buscar en esa zona, y es donde me centré. Apliqué a postdocs en toda la zona de la costa oeste y luego, por casualidad, se cruzó una opción en Europa y apliqué. Pero apliqué esa opción porque me gustaba mucho el tema, que es algo que era como mi segundo punto de quiero un sitio que esté en esta zona y luego quiero que esté relacionado con este tema. Y así es como yo decidí que me quería venir a Estados Unidos. Ya acababa aquí. Jorge.
Pues yo ya lo hice fuera del doctorado fuera de España y mi laboratorio en Londres tenía bastante dinero, pero me apetecía venirme a Estados Unidos por eso de tener más recursos y, y como siempre oyes que son un poco más ambiciosos, van un poco más como más a machete, siempre lo había oído y me apetecía pues intentarlo. Así que nada, me puse a buscar, yo hago neurodegeneración y hay un montón de investigación de eso en Estados Unidos y me entrevisté con unos cuantos laboratorios y al final en una conferencia muy grande de neurociencia en SFN conocí a mi jefa, como que cliqueamos inmediatamente y, y nada, el NIH es como uno de los mejores sitios de Estados Unidos para hacer investigación. Ellos no necesitan pedir grants, o becas, perdona. Con que nada, con eso un poco me convencieron básicamente tener un presupuesto ilimitado para hacer ciencia y también un poco como salir un poco de tu burbuja, venirte aquí e intentarlo. A mí me parece también, no sé, por eso me apetecía venirme. Gracias, Jorge. ¿Puedes contarnos tu experiencia, David? Sí, yo creo que estoy un poco a caballo entre Cristina y Jorge. Yo cuando estaba haciendo el doctorado y la especialidad allí en Madrid, en un congreso también de perinatología, yo soy del área de obstetricia de la perinatología, conocí también a la que hoy es mi jefa aquí. También encajamos muy bien y hice parte de las estancias predoctorales aquí en el mismo hospital. Entonces ya conocía un poco el grupo, conocía un poco tanto la línea de investigación y un poco cómo iba la unidad. Y después, cuando ya terminé el doctorado y la especialidad, pues me ofrecieron una especie de contratillo en el hospital y, bueno, por ampliar posibilidades, ampliar un poco personal, ver cómo se trabaja en otras universidades y en otras instituciones, pues decidí lanzarme y venirme. Gracias. ¿Alma? Vale, pues en mi caso, o sea, yo quería Estados Unidos por el tema de los recursos que ha comentado Jorge y de la excelencia de la ciencia. Siempre, bueno, mi experiencia es con España, pero siempre estamos con que no tenemos dinero, con que no tenemos cosas para el laboratorio y era en plan, allí ya verás que lo tienen de todo. Y en efecto es así. Pero también era una de las cosas pues, que me lanzaron. Y en cuanto a la búsqueda y eso, yo tuve mucha suerte porque la persona con la que yo hago microscopía de fuerzas atómicas, mi jefe estaba en Francia y se mudó justo cuando yo presenté la tesis a Nueva York, al laboratorio. Y entonces buscaba gente y fue como muy, muy fácil en ese sentido. Así que dejo a mis otros compañeros que cuenten un poco más el tema de las entrevistas y eso. Como habéis podido escuchar de todos, hay un poco ese componente o de suerte o de búsqueda o entusiasmo por el país donde estamos ahora, en Estados Unidos, y ese de busca un poco el área que a ti te apetece. Yo creo que esos tres temas son importantes y tener conexiones. Y yo creo que es algo que puede quedar de esta primera parte. Quizás aquellos que sí que habéis hecho más esa búsqueda, quizás Cristina, un poquito Jorge, ¿nos podéis contar algún consejo de aquellos que recordéis cuando empezasteis? Y si no, puedo añadir algún consejo de cuando yo empecé, porque yo también tuve que hacer búsqueda. Si nos puedes contar cómo empezasteis a buscar, sitios donde buscar, Nature Jobs, cómo preparar tu charla. Podemos hablar como por partes, porque creo que Alma y David en esa parte no hicisteis mucho de eso. Ahí os preguntaré de visados, pero si podéis comentar sobre esa primera parte. Empieza tú, Cristina. Sí, gracias. Pues yo empecé a buscar cuando me quedaban como 6 meses, 7 meses para defender la tesis. Y estaba revisando un paper y me pasaba muchas horas del campus a casa en el autobús. Iba buscando en el móvil, en Science Jobs, en Nature Jobs, en todas las aplicaciones que podía. Y mandé muchísimos emails y
hay muchos emails que nunca jamás, todavía, un día me contestarán, pero todavía estamos esperando. Y en un día una amiga, la suerte que yo tenía es que en mi laboratorio siempre había alguien justo por delante tuyo, que había hecho eso justo el año anterior. Entonces tenía 2 amigas que acababan de empezar su postdoc, una en Boston y la otra en California. Y me dijeron, además de mandar el currículum y tal, ¿por qué no escribes un research statement de lo que has hecho de tu tesis y cuentas un poco tu historia científica y les añades ese párrafo típico de y esto es lo que me gustaría hacer en tu laboratorio y esto es como yo creo que puedo aportar a tu laboratorio? Y me dediqué pues un tiempo a hacer eso y empecé a mandar más currículums. Y empecé a mandar a estas aplicaciones, yo creo que mandé como a todas las que ponía algo relacionado con mi campo, que yo trabajo en ARN o enfermedad cardiovascular. Y luego empecé también a escribir a gente que me puse a buscar en PubMed, grupos que me gustaba lo que estaban haciendo, que acababan de publicar, y escribí a amigos que vivían en las zonas a las que yo quería ir, por si ellos conocían a alguien que estuviese buscando postdocs y que estuviese trabajando en este área. Y al final apliqué de las 3 formas. También tenía como backup que mi jefe quería que me fuese a un grupo. El problema es que mi jefe quería que me fuese a un grupo en Los Ángeles y yo había estado en Los Ángeles y no me gustaba nada la ciudad. Y entonces, como he dicho antes, para mí lo primero era que tengo que vivir en un sitio. Si voy a estar haciendo un postdoc y voy a estar dejándome la vida, tengo que vivir en un sitio que me guste. Pero tenía esa oportunidad de, mi jefe me puede buscar un postdoc, pero quiero intentarlo primero yo. Y yo creo que hice entrevistas de los 3 tipos. Hice entrevistas de currículums que mandé, de gente que contacté que no tenían posiciones abiertas y ya está. Y ahora me he cambiado de posición, estoy haciendo otro postdoc. La forma que la hice es un poco como lo que nos va a contar Jorge. Conocí a mi jefa en una conferencia y no tenía nada publicado en ningún sitio. Simplemente al final de la charla dijo, y estoy buscando postdoc. Y me acerqué a ella y le dije, pues que creo que acabas de encontrar una. Y así es. Sí, yo la verdad es que fui precisamente así. En la conferencia fue como I'm looking for postdocs. Y yo como you're looking for postdocs, I'm looking for postdocs. Nos tomamos un café. Pero yo creo que además de añadir de lo que ha dicho Cristina, yo diría que hay que echarle cara. Tipo, hay que ir a hablar a gente, hay que ser como muy outgoing. Yo tenía suerte porque mi laboratorio era bueno y era conocido, con que en el momento en el que decía que venía de este laboratorio, todo el mundo me decía como, venga, te voy a dar como una oportunidad para escuchar lo que haces. Y luego, sí, sobre todo es mandar mails, ver los laboratorios que te gustan. Vosotros conocéis vuestro campo y veis que si os gusta unas personas u otras. Hablar con mucha gente me parece súper clave porque hay como laboratorios que parecen muy bien desde fuera y luego... yo os pongo un ejemplo, el de, no sé si conocéis quién es Fred Gage, que está en el Salk, que es un mega crack. Pues yo me fui a entrevistar a su laboratorio y fue creo que la peor entrevista que he visto en mi vida. Había súper mal ambiente dentro del laboratorio en ese momento y no me gustó nada. Mientras que luego fui a entrevistarme a este y me encantó. Aunque yo creo que es echarle cara, hablar con gente y decir, oye, yo tal y luego que también nos demos cuenta de que hay mucho dinero en Estados Unidos y a un laboratorio encontrar un postdoc bueno no es tan fácil. Yo lo que me doy cuenta ahora estando en el otro lado, cuando entrevistamos a gente, ellos también te quieren a ti. No eres como tú el que vas como queriendo ser el dame por favor un trabajo. Ellos también necesitan a alguien que sea súper clave y yo creo que sobre todo la gente que estáis en España, hacéis el doctorado más largo, estáis muy bien preparados. Yo sinceramente mi doctorado fue bastante corto, fue de 4 años y medio. Mi carrera fue de 3 años y estaba como bastante peor preparado de lo que estáis vosotros. Y me parece que sois como... También que sepáis que tenéis un bargaining power, podéis en plan negociar en tema, que no podéis siempre elegir, pero que hay opciones. Y hay muchas opciones, hay que echarle cara y hay que buscar. Yo creo que es lo que diría.
Alma, David, ¿queréis compartir algo más? ¿Añadir algo más? Bueno, yo añadiendo, la verdad es que ellos tienen bastante más experiencia. Yo en mi caso sí que me entrevisté como la institución, el hospital al que yo pertenezco está asociado a una universidad, a Harvard en este caso. Tienen como pasos muy institucionalizados y sí que es verdad que nosotros nos hicieron, la incorporación sí que nos la hizo una entrevista, primero el responsable del área, de la unidad de neonatología, y después el responsable institucional de recursos humanos y demás. En ese sentido, sí que es verdad que me tuve que preparar pues, lo que había hecho o justamente un poco lo que dice Cristina, eso de qué puedes aportar tú a esta institución y qué esta institución te vamos a aportar. Y la perspectiva que dice Jorge de empoderaros, que efectivamente que no vayamos solamente por favor, necesito un postdoc, sino que es verdad que yo creo que desde España se nos prepara muy bien y teniendo la suerte de aquí de poder trabajar con gente muy multicultural, porque Estados Unidos es muy multicultural, te das cuenta de que la formación que recibimos en España tiene una calidad bastante buena, bastante buena y muy equiparable a doctorados que pueden hacer aquí o especialistas que puedan salir de aquí o de otra parte de Europa. Creo que nosotros estamos muy capacitados y que os lo creáis. O sea, que os creáis que podéis conseguir ese postdoc porque lo valéis. Solo añadir un consejo más que yo no hice, pero he visto que mucha gente hace, como para ver también el ambiente del laboratorio. Muchos PIs te dicen y te ofrecen, y tú lo puedes preguntar, el contactar con gente que está en el grupo, mandarles un email y también con pasados, o sea, con alumni, con gente postdocs que han estado en ese laboratorio y que ahora son PIs o no, que no, o sea, por mandar un mail no os van a rechazar y vais a obtener información importante. Yo creo que los consejos que habéis dado son muy buenos. Yo creo que me gustaría resaltar el deciros que en Estados Unidos es verdad, hay mucho dinero, hay muchos recursos. Eso es importante saberlo. Y la segunda que me gustaría resaltar, que los 4 lo han dicho, es que, o sea, que pidáis todo lo que encontréis. Da igual que lo conozcáis, que no lo conozcáis y que intentéis contactar con no solo gente de su grupo, sino gente que igual está en el grupo de al lado o en el departamento. Incluso con gente de CUSA, o sea, que os salgáis de esa zona de confort para poder buscar aquello que todavía no sabéis qué es lo que vais a obtener. Y yo creo que ese también fue un poco mi caso. Yo pedí como Cristina un montón y muchos de ellos me entrevisté con ellos y no había algo que no funcionaba, como ha dicho Jorge, este grupo tan famoso, había algo que no. Hasta que yo no pensaba venirme a New Haven, no sabía ni dónde estaba la Universidad de Yale. Y es un poco como Cristina que dice, yo no quería irme a Los Ángeles, bueno, pues yo quería irme a San Francisco, quería irme a Boston, quería irme a Nueva York y acabé aquí. Quiero decir, estoy muy feliz aquí, pero uno tiene que ver que la ciencia que va a hacer y dónde va a estar compensa, porque es mucho trabajo y es muy duro. Entonces es importante eso. Con esto me gustaría un poco seguir con esa línea de qué os preparasteis. Ya hemos pasado un poco esa idea de cómo pedisteis, ¿no? ¿Qué os preparasteis? Si tenéis algo más que añadir para esa charla o cómo preguntar a la gente del grupo siendo polite, siendo educado sin que lleguemos a algo muy personal, para sacar la máxima información y que los predoc puedan tomar una decisión. Alma, si quieres puedes ir tú. Pues a ver, por ejemplo, bueno, en mi caso fue una charla, fue online. Yo como lo acepté porque quería irme con él, no pregunté por una visita presencial, pero mi jefe ha pagado a postdocs de Europa venir aquí 3 días, ver el laboratorio y dar la charla en persona. Yo en eso fui tonta, pero os aconsejo que lo intentéis conseguir. Y yo también mandé unos emails con gente del laboratorio y se me ha olvidado lo que iba a decir, así que paso al siguiente y si me acuerdo os lo digo al final. Sí, para añadir una pregunta que nos acaba de llegar en el chat que va justo al hilo. ¿Qué tipo de currículum preparasteis para presentaros a cualquier tipo de aplicación? Que lo podéis unir un poco con el tipo de material que preparasteis para la charla, si tenéis algo que comentar al mismo. El mío era científico y la charla que di, la de la tesis. La corté un poquito y fue así.
puedo ir yo. Yo en ese momento no tenía ningún paper publicado. Nada, estaba haciendo la revisión del primero y el segundo al final, ya sabéis cómo funciona esto, salió cuando yo ya llevaba aquí, había sacado el primero de postdoc. Así que yo mucho morro, sabía que eso era que me podía perjudicar para encontrar una posición, pero yo mandé mi currículum con todo mi morro, como dice Jorge, hay que echarle morro. Y yo presenté ese paper, el que estaba preparando, y presenté en la segunda historia que íbamos a publicar, que estaba en preparación. Y tuve también todas las entrevistas, las hice online. Me coincidieron en vacaciones, yo estaba en Estados Unidos, pero yo las hice online. Y las hice desde casa de mis amigas que estaban de postdoc en Boston. La primera entrevista que tuve fue como una conversación con el jefe del laboratorio y yo creo que en esa entrevista, mirando atrás, es donde decidí dónde me iba a ir. Porque ese es cuando tú hablas con el que va a ser tu futuro jefe y me hizo sentirme muy cómoda, como él, mi antiguo jefe, él era internacional también, no era americano y lo primero que me dijo de si no entiendes mi acento, si no entiendes algo, por favor, dímelo, yo voy a hacer lo mismo. Ya ese momento de tú estás ahí muy nervioso, estás en Skype, que por entonces no teníamos tanta... Se podía ir a la mierda la videocall muy rápido, te hace sentir a gusto. Salí con muy buena sensación de esa entrevista. Y luego tuve que preparar una charla, conté eso, los dos papers, casi preparándome para lo que iba a ser mi charla de tesis, como dice Alma, y me reuní, en uno de los laboratorios eran 20 postdocs, era muy grande, y el otro era un laboratorio muy pequeñito, que es al que me fui al final, y tenían los técnicos de laboratorio, un estudiante que estaba por allí, y habían invitado a gente de otros laboratorios. Y en uno me sentí muy cómoda y en el otro me sentí como muy intimidada, muy vergüenza. Hablar con 25 personas en 2 horas fue... Y ahí, cuando hablaba con los postdocs y yo les hacía preguntas de ¿y qué tal en el laboratorio? ¿Y cómo van tus proyectos? Y tal, pues había algunos que estaban muy felices y otros que no estaban tan felices y que me contestaban como respuestas muy preparadas. Y ahí es cuando dices, bueno, a lo mejor este no es el sitio donde yo quiero ir. Así que eso es, al final tú tienes que decir cómo me siento después de todas las entrevistas y evaluar y ir con tu gut feeling. Sí, yo diría que, como hemos dicho todos, que hay muchos recursos, pero que vais a currar mucho. Tipo, al menos yo donde estoy, hay casi más, bueno, hay mucho más dinero para recursos que para salarios, aunque mi problema no es que tengo que hacer el cloning se manda a una empresa que se haga, pero luego hay que generar todas las líneas celulares y todo, ¿no? Aunque tienes que estar a gusto en el sitio donde estáis. Bueno, supongo que ya curraréis bastante, pero yo creo que este año he llegado al nivel de que no paro. Y es eso, el preguntar bien y enterarse. Y yo creo que si podéis visitar la ciudad es muy clave. Porque, por ejemplo, yo vine a DC cuando hice la entrevista y me enamoré de la ciudad. Es una ciudad que todo el mundo oye como cosas súper malas y he visto que solo un 7% ha dicho que quiere venir a DC, aunque espero subirlo un poco más después de esto, pero es como una ciudad pequeñita y tal. Y si vais a la ciudad y como cogéis un poco Siempre oímos cosas de Estados Unidos, pero hay que venir a ver. ¿No? Porque al final donde están las universidades, pues Nueva York, Boston, a lo mejor en Oregón, que tiene unas playas brutales, os gusta eso, oís cosas muchos de Los Ángeles, pero luego nos gusta o luego os encanta. Aunque si podéis venir a visitar la ciudad y dónde vais a estar trabajando, importa. Porque Texas es completamente distinto. DC es Europa, por ejemplo. Y lo mismo que Nueva York, pero a lo mejor os gusta más en Dallas o a lo mejor más gusta. Aunque si podéis ir, a mí me parece que es muy clave. Y ver el ambiente ese del laboratorio cuando estáis, que veis esas cosas, es también muy clave. Gracias, buenos puntos, porque la verdad es que Washington DC es una buena ciudad,
es muy buena. Sí, y ciudades como la que estaba antes, Cristina, Portland es una pasada, sí. Yo creo que los consejos que habéis dado son muy buenos. Veo muchas preguntas en el chat. No sé qué hacer. Veo muchas preguntas de visados. Si queréis podemos decir algo muy fácil, como una frase muy fácil, con qué visado vinisteis o vinimos y cuánto tiempo costó. Creo que ahora con COVID va a ser un poco raro esto de podremos visitar, no sé si podrán visitar los laboratorios antes de incorporarse o no, pero quizás podemos decir una frase de visado y saltarnos a pues, impacto, a cartas de motivación que la gente pregunta, horarios que lleváis en los laboratorios. Os suelto las preguntas de los panelistas para que así vayáis pensando. Y así me centro un poco en lo que, porque tenemos muchas preguntas, yo creo que son todas muy interesantes. Entonces os dejo para que nos digáis algo del visado. Pues yo vine con un J1 y yo creo que llegué en enero y empezaron a hacer el papeleo como en septiembre, octubre. Lo que pasa es que luego pues, se jubilaba la persona y sí que el último mes fue como un poco que hubo que meter prisa. Pero en cuanto a los de administración se ponen ahí a meter prisa y luego yo creo que recibí los papeles porque te tienen que mandar el papel físico a España o a donde estés. Llegó como a primeros de diciembre, yo tuve la entrevista el 15 de diciembre, todo esto pre-COVID, claro, y el 1 de enero estaba aterrizando aquí. Así que en cuanto le meten caña, 2 meses, 3, está hecho. Sí, y hay que decir que al final que somos talento que venimos a Europa, a Estados Unidos, aunque para eso sí que se dan prisa. Y, por ejemplo, yo que estoy en el NIH, que es una organización gubernamental, se dan aún más prisa. Tipo, el visado no tienes que esperar que haya cita, tú vas como si fueses Fulbright y te vas en plan, creo que abren los horarios a las 10, pues yo fui a las 9 antes de que abriesen la embajada para todo el mundo. Con que para nosotros, yo también vine con un J1, no somos un J1 de au pair, somos un J1 y en eso yo he visto también ahora con COVID, para venir, me tardaron 3 días en dar la extensión nacional para volver y lo pedí mucho más tarde que todo el mundo porque soy un desastre. Y cuando yo ya aterrizaba en Estados Unidos post-COVID, todavía había gente trabajando de ferrovial, trabajando en banca aquí, que todavía no les habían dado la excepción, pero yo trabajando en el NIH y gente que trabajaba en investigación, se lo han dado en 3 días. Con que sí que eso sí que lo saben, que tienes un doctorado y vienes a ayudar. Sí, yo creo que para hacer como un resumen muy sencillo, o sea, la mayoría de los postdocs, si no todos, venimos con J1 y es algo que depende de la institución. En el momento en que alguien os dé una carta de contrato y estéis de acuerdo y lleguéis a todo, bueno, lleguéis a todas las negociaciones que queráis, en ese momento es cuando la universidad o HR, recursos humanos, se pone en contacto con vosotros y lleva a cabo todo. O sea, cada universidad también es un poco mundo, pero todas las universidades funcionan muy bien. O sea, la administración sigue siendo administración como en España, pero funciona un pelín mejor. Entonces, eso sí. Alguien pregunta también sobre los seguros médicos. Cristina, sobre los seguros médicos. Yo creo que también puedo resumirlo muy fácil y alguien puede aportar. Seguros médicos también cada universidad tiene lo suyo. A no ser que vengáis con una fellowship, que vosotros pidáis una beca, que podemos hablar ahora también de becas, una beca en Europa para venir aquí, si estáis contratados por la universidad tenéis la mayoría del seguro incluido. La universidad es un poco distinta, pero si queréis añadir algo al respecto de eso. ¿No? Vale. Y sí, luego... Sí. Yo simplemente por añadir, es verdad lo que dices y si efectivamente tanto los papeles, cualquier institución que esté asociada o afiliada a una universidad, las universidades la verdad es que lo gestionan y en eso bastante tranquilidad en cuanto a los papeles, lo tienen como muy regulado y muy riguroso. En cuanto a los seguros, si venís con un contrato desde aquí o tenéis una beca de una institución de aquí, automáticamente tenéis un seguro médico. El básico, seguro. Luego después, pues ya depende de cada uno. Si queréis ampliar un poquito más, pues queréis meter un poquito lo dental, queréis meter que os hagan las gafas, lo que sea, pues ya va un poco en función. Pero lo básico es que estáis cubiertos. Sí, yo creo que eso como resumen para esas preguntas. Luego hay una que sí que pregunta sobre las cartas de motivación
Y las cartas igual que pues te referencia que a quién se las pides, por ejemplo, cómo las deben escribir, porque el sistema es un poco distinto, cómo escribe una carta de motivación, si tenéis algún consejo en ese sentido. Mi consejo iba a ser Google. O sea, yo es lo primero que hago, cómo hacer una carta de motivación. Y ya verás que pues la estructura, en plan un párrafo hablando del laboratorio, de lo que han publicado y de por qué tú sientes que quieres ir ahí, y otro de tu trabajo. Pero lo mismo Jorge iba a decir algo más. No, que otra vez echarle morro y que no os infravaloréis. Es que digáis lo buenos que sois, porque lo sois, y decir, en plan, y utilizar como palabras como superlativas, como fantastic, excellent, groundbreaking, estas palabras que son como... Porque yo creo que la carta de motivación hay dos cartas, la buena y la muy buena. Nadie te va a escribir una carta de motivación mala. ¿No? Con que a mí, cuando yo leo para estudiantes, leo una carta de motivación buena. Solo he leído una mala en mi vida y era como, ¿cómo es posible? Las buenas quiere decir, ok. Las muy buenas es cuando dices, esta persona es buena. Y a vuestros supervisores, cuando manden la carta también de apoyo, que sabes, que digan, joder, si estás currando mucho, que lo demuestre. Se me ocurre una analogía, poneros el sombrero de vuestro mejor amigo. O sea, todos los cualificativos que le pongáis y adjetivos que le pongáis a vuestro mejor amigo. O sea, es el mejor. Y ahora ese sois vosotros. Y así se escribe una carta. Y luego que la edite un montón de gente. Tirar de esa gente que ha estado un año por encima. O sea, que justo se ha ido, aunque sea en un postdoc en Europa. Y que lea. Editar esas cartas un montón. Porque a mí me da mucho miedo cuando recibo correcciones de la gente. Me siento muy mal porque digo, ay, qué mal lo he hecho todo. Pero no, o sea, va a quedar una carta perfecta. Yo creo que eso es un poco la idea, practicar también la charla que deis. Por eso la charla de tesis es muy buena, porque ya la sabéis de Pipitoria. Yo creo que esos consejos son útiles. Un poco conectar un poco han preguntado de sanidad, han preguntado un poco de cómo es la vida aquí, bueno, nos han preguntado qué es lo que se hizo más difícil para vosotros cuando llegase de aquí y que no os imaginabais que podía ser así, que desconocíais. Si se os ocurre algo. Para mí fue el idioma, o sea, así lo quito rápido, porque, bueno, pues yo no hablaba las 24 horas en inglés, así que sí que el primer mes, 2 meses, pues el intentar entrar en conversaciones, o yo hablo mucho, o sea, me gusta hablar con la gente, pero a veces sentirte... Y bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia con americanos, en mi laboratorio somos todos de todas partes, y eso ha ayudado mucho porque veo que otra gente donde son solo americanos cuesta tomarte una cerveza con alguien un viernes, todo eso. Entonces el choque cultural, aunque no es tan grande como a lo mejor ir a un país asiático, no sé, donde el choque cultural con Europa es más fuerte, pero también las formas de socializar son distintas. Yo creo que es más o menos lo mismo. Yo recuerdo, Portland es una ciudad muy pequeñita, esto no os va a pasar si vais a ciudades como Nueva York, DC o Boston, pero yo iba por la calle sola a las 7 de la tarde en invierno y era como me cago en... y no había nada abierto. Y yo vengo de Madrid, que estaba todo abierto. Era como, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Yo sola me iba a casa a ver Netflix. Eso fue una de las cosas que más me chocó. Y luego los seguros médicos, da igual que te los lleves estudiados de casa, es el infierno sobre la tierra, da igual. El primer año cógete lo más fácil y el segundo año intenta buscar a alguien que te lo explique, porque son el infierno sobre la tierra y también las cuentas de banco, abrirse una cuenta de banco, abrirse una tarjeta de crédito. Yo estuve 3 horas sentada con el señor del banco, trajeron a un traductor y era en plan de que no, que yo el inglés lo entiendo, que lo que no entiendo es el concepto de cómo funciona aquí una tarjeta de crédito, por Dios, el infierno. Pero eso sí, ¿conocéis algún español cuando lleguéis allí que haya pasado por eso? Ya os va a llevar de la mano y no le hagas caso a lo que te diga el señor. No le hagas ni caso. Tú hazme caso a mí y firma aquí y ya está.
Es una de las cosas, la administración y esas cosas, que son muy confusas. Yo diría que venía del Reino Unido, así que el tema del idioma no fue un problema. Luego la gente de personalidad, me pareció que los británicos les cuesta mucho hacerse tu amigo, al igual que los americanos. Y lo que me pareció una anécdota que cuento siempre al llegar, es difícil conectar con los americanos. Y, por ejemplo, a mí el segundo fin de semana que estaba aquí, me preguntó un chico del laboratorio, ¿qué haces este fin de semana? Y yo le dije, nada, ¿sabes? Tenía que hacer la colada, irme a correr y creo que iba a ver el Madrid. Es como, ya está, eso era mi fin de semana. Y le pregunto yo, ¿y tú qué vas a hacer? Y me dice, pues tengo un brunch aquí, luego tengo una fiesta, luego el sábado tengo otro brunch, tengo otra fiesta y el domingo me voy a hiking y tal, ¿no? Y en ese momento ni se le ocurrió decirme, ¿te vienes? Que para nosotros, imagínate si viene un americano que habla español en España, el día siguiente está contigo, le sacas, le llevas de tal, lo normal. Pues él, nada. Y eso fue lo que más me impactó. Y luego también que al final venís a otro país que todo lo que estáis acostumbrados a comprar, pues la comida, tal, es totalmente distinta. Con que es un poco, a ver, no es completamente distinta, sigue habiendo todo, pero acostumbrarse a los supermercados, a todo eso, fue como un poco raro y en un par de meses me acostumbré. Yo creo que sí, que esa es la regla, 2 meses. Si 2 meses los pasas y sobrevives, todo va bien. O sea, yo creo que es un choque cultural y yo creo que gente como la que formamos parte de CUSA, ayudamos. Entonces, bueno, que sepamos que estamos como una comunidad para ayudar. Yo creo que eso es importante. Nos han comentado, bueno, un poco con la idea de cuánto trabajamos, ¿no? Aquí hay muchos recursos, aquí hace muy bien la ciencia, pero ¿cómo es el tema de los laboratorios? ¿Cuántas horas trabajáis? ¿Qué horario lleváis? ¿Cómo está eso de hacer cosas fuera del laboratorio? Jorge, va, ve tú. Venga, empiezo yo. Pues yo creo que al final, como el doctorado, yo al final trabajaba 6-7 días. Me compré una Vespa para poder ir más rápido al laboratorio y ¿no? Pero al final es up to you, ¿no? Mi jefa es francesa, con que yo cuando me uní le dije, yo quiero al menos 20 días porque en contrato tengo 13 días de vacaciones. Es como, no way. Y lo vais a decidir vosotros, pero yo creo que si os venís, si ya dais el paso de querer venir aquí a Estados Unidos es porque os gusta lo que hacéis. Si tenéis un montón de dinero para hacer todos los experimentos que queráis, pues a mí me parecería como un poco gasto no hacerlos. Y yo trabajo pues al menos 10-11 horas diarias. Ahora con COVID solo 5 días, pero siempre COVID todos los días de la semana, como de 9 a 7, 9 a 8 mínimo, y los fines de semana iba un día seguro y el otro día iba a acabar un western como un par de horas, pero porque creo que al final somos como un poco empollones y nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y si hay dinero, pues me parece que hay que hacerlo. Bueno, yo lo que voy a decir es que depende de la etapa de tu postdoc que estés. Yo ya llevo aquí 6 años y el horario se fanfinfla. Os lo voy a decir así, mis fines de semana son sagrados. Y yo creo que si vas teniendo familia y esas cosas, va moviendo la balanza, es en plan de si es que tengo que tener tiempo, porque si no el niño no come o algo de esto. Pues cuando yo llegué, pues como dice Jorge, le echas muchas ganas, le echas muchas horas. Siempre es en plan de, pues me paso por el lado antes de irme al brunch, que al final luego te invitan después de esos 2 meses. Pero ese tipo de cosas. Pero yo creo que como en España, para mí fue mucho shock, porque yo en España salía muy tarde del laboratorio y luego tenía mucho camino para llegar a casa. Y aquí yo me acuerdo del primer día que a las 5 no quedaba nadie en el laboratorio. Que me había quedado yo sola porque me daba vergüenza irme la primera semana que yo no tenía nada y estaba leyendo papers sola en el laboratorio. Entonces depende mucho de la ciudad en la que te vayas y del tipo de grupo en el que estés. Entonces, aquí, por ejemplo, ahora yo creo que más de las 6 de la tarde no hay nadie. Los primeros, los jefes. Y antes de las 8 de la mañana tampoco hay nadie.
aquí en mi laboratorio entran a las 10, estudiantes de doctorado y tal. Entonces, depende mucho de dónde te vayas. Yo creo que, no sé, si te vas a un labo muy grande, yo creo que vas a echar más horas por esa competición interna que se genera. Si te vas a un labo más pequeño, que está empezando, va a depender de la época de publicación en la que estés. Yo estoy muy de acuerdo siguiendo un poco el hilo de Cristina, yo estoy muy de acuerdo con ella. Depende un poco de la etapa de postdoc que tú estés. También hay que tener en cuenta que dentro de un laboratorio el postdoc tiene ya un nivel o una categoría que está cercano al PI, o por lo menos podría estar cercano a poder intentar presentar un grant o un proyecto para poder ser PI. Entonces hay muchas veces que el PI podría depositar o delegar más trabajo en ti, de tal forma que tú tengas un horario flexible pero extenso. Sí que es verdad que cuando llevas ya una cierta etapa de postdoctoral, los fines de semana, como dice Cristina, son sagrados, pero al principio pues los curras los fines de semana, haces más guardias de las que te tocarían. Yo creo que es un poco así, y también depende un poco del momento en el que esté tu laboratorio. Si ese laboratorio, por ejemplo, necesita presentar un grant o necesita presentar algún proyecto, pues a lo mejor pegáis un apretón y estáis todos a full trabajando, de tal forma que cuando ya presentáis ese grant, pues a lo mejor la carga de trabajo, la carga de experimentar baja. O sea, pero creo que en eso, al menos desde mi experiencia, no variaba mucho con lo que hacíamos allí en España. En España, si tenías que ir a full con un experimento, pues a lo mejor echabas más de tus 10 horas, 11 horas al día, pues fácil. Gracias. Por... Sigue, Emma. No, era por no repetir, o sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que se tiene un poco síndrome del impostor cuando se viene aquí desde España, cuando además manejas tu tesis perfectamente porque has hecho una tesis y llegas a un nuevo laboratorio, nuevo tema en Estados Unidos, a una institución, imagino que muy buena, o sea, el nivel científico, entonces te vas a sentir un impostor total porque tu jefe publica papers de calidad, la gente que te rodea en el laboratorio les ves como súper guays, y yo los primeros meses pues sí que me quedaba muchas horas simplemente porque sentía que yo no estaba a la altura, pero estáis a la altura, estamos todos, y luego ya pues lo que decíais, vas equilibrando un poco el tiempo y dándote cuenta de que tú eres muy bueno también. Sí, yo simplemente añadir que depende de lo que ha dicho Cristina, depende mucho del grupo, de la ciudad donde estés y del tipo de investigación que hagas y de cómo tu jefe lleve las cosas o tu PI que poníamos antes. Entonces yo creo que es algo que no os dé miedo preguntar desde el principio a la gente del laboratorio. ¿Qué horarios se lleva en este laboratorio? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se colabora? Entonces yo creo que eso es importante. Veo un montón de preguntas y me alegra un montón que entre todos habéis ido respondiendo bien. Hay una que se nos ha quedado pendiente y es ¿qué tipo de becas se pueden pedir o qué tipo de contratos? Si podéis añadir algo ahí. Y perdón, antes de que os dé el visto bueno, hay alguien que pregunta algo como compaginar con la familia. Bueno, yo tengo una niña y soy postdoc. Lo compaginas como compaginas tu vida personal. Quiero decir, yo desde que llegué de postdoc, a no ser que haya que hacer algo extremadamente urgente, que se vaya a caer el mundo, yo no voy los fines de semana, porque a mí me encanta hacer cosas. Me encanta hiking, me encanta irme por ahí, tomar cervezas. Entonces, yo sí que ha habido que trabajar muchos momentos, he trabajado y he dado el callo, como lo daréis todos vosotros, pero yo no solo quiero ser científica, quiero ser otras cosas en mi vida. Entonces, yo creo que eso es importante que lo reconozcáis, o sea, reflexionéis y digáis, esto quiero ser. Si cerrara los ojos y tengo, o sea, es mi sueño, y que lo transmitáis al grupo, o sea, a tu jefe, porque yo creo que alinea muy bien, o sea, mi jefe es igual que yo en ese sentido, si eso os ayuda. Yo creo que se puede hacer todo, o sea, yo igual es que soy superpowers, pero no, o sea, todos somos superpowers, entonces se puede hacer. Y ahora os dejo con las becas. En mi caso, yo eché para la EMBO y Human Frontiers y no conseguí ninguna. Pero luego, estando aquí, eché para la de la Fundación Ramón Areces
que he visto, si no, luego, ahora os busco también información y lo pego en el chat, y esa sí que estuve 2 años, no paga la totalidad porque aquí necesitas más dinero para vivir, sobre todo en Nueva York, pero mi jefe pagó el resto, o sea, igualó. Y lo hace toda la institución, en principio como que no saben, pero luego ya les pinchas un poco y ya te lo hacen el contrato y te lo hacen todo considerando ese dinero. ¿Alguien más quiere añadir? Sí, yo diría que busquéis fundaciones como no las obvias. Yo tengo una de mi postdoc de la asociación de la ELA, de la ALS Association, que al final me ha pagado mi salario, y como mi jefa ya tenía dinero para eso, pues han sido más dinero para reactivos y para un montón de experimentos que no iba a hacer. Y también que miréis las becas que hay aquí la grande de un laboratorio se llama la Arrow One, la R01, que es como $1 millón o el pico de dólares, que es como cuando la consigues es un laboratorio bien establecido. Pero luego también hay becas como mucho de formación. Y hay una muy conocida aquí que es la K99, la K99, que esos son $1 millón, $250.000 para tus 2 últimos años de postdoc, y luego $250.000 para otros 3 años cuando tú ya te montas tu propio laboratorio. Y esa solo la podéis pedir en los primeros 4 años. Solo tenéis que haber estado dentro de esos 4 años. Y ahí es cuando os dais cuenta que hay pasta, porque si la conseguís, como que demostráis que sois muy crack, y luego cuando vayáis a una universidad diciendo, oye, tanto en Europa, no te la puedes llevar a Europa, pero si vas a Europa dices, oye, que he conseguido una beca de $1 millón, en plan, mírame. Pero en Estados Unidos saben que ya tienes como un startup money para poder empezar. Aunque hay un montón de asociaciones por ahí que dan becas, mirároslas y escribid un proyecto ambicioso. Yo es lo que veo que aquí se premia más la ambición, la de como cerrar los ojos y imaginaros qué podríais hacer con una técnica súper guay última, bueno, CRISPR-AI, lo que os apetezca que hagáis vosotros. Sí, sobre becas yo puedo añadir que cuando entréis y contactéis con el grupo, en la misma universidad hay un centro o una oficina que os pueden decir qué tipo de becas podéis pedir. O sea, vuestro jefe os puede decir qué tipo de becas o asociaciones podéis pedir cuando lleguéis aquí, pero al mismo tiempo la universidad tiene una office para eso y para ayudaros con las becas. Lo mismo que cada universidad tiene una office de international students, y en el momento en que llegáis son los que os hacen pues todos los papeles al principio, o sea que eso es parte del package. La verdad es que nos estamos yendo un poco del panel de cómo entrar, ¿no? Cómo prepararte para aplicar a hacer un postdoc, pero son preguntas que nos están llegando, entonces yo creo que son muy útiles responder, y cualquier pregunta que tengáis, seguid mandándonos. Una pregunta se nos ha quedado pendiente de las que yo tenía aquí apuntadas. ¿Qué creéis que es importante hacer durante el postdoc, además de ciencia, que os ha venido muy bien? Hombre, unirte a ECUSA, claramente. Así ya, para empezar. Yo creo que, juntándolo un poco, hacer cosas que estén fuera de ciencia te ayuda mucho mentalmente, primero. Y además te da como leadership en tu currículum. Vas apuntando esas líneas. Yo creo que para mí estar con Judith en ECUSA antes, en eVisibility, no solo me lo pasaba muy bien y era una actividad que me hizo crecer mi network, y ahora conozco a investigadores por todo Estados Unidos, pero también te da cómo responder a ciertas cosas que vienen y cómo trabajar en grupos de diferente gente con diferentes visiones y cómo sobrevivir a eso. Yo también participo en programas de mentoring para estudiantes de doctorado que se quieren venir a Estados Unidos, cómo pueden hacer esas cover letters. Entonces, como dando a España algo que de vuelta de lo que yo me he traído de Estados Unidos para ayudar un poco a gente que se venga aquí a Estados Unidos también. Hay muchísimas opciones de participar en museos de ciencia como voluntario, no sé. Y todas esas cosas quedan muy bien en el currículum luego para cuando pides las grants.
es algo que tienen en cuenta para cuando intentas formar tu laboratorio, es algo que tienen en cuenta. Y si estás especializado en un campo, intenta involucrarte con las organizaciones de tu campo. Yo trabajo en cardiovascular, pues hay 2 organizaciones muy grandes que se mueven mucho en Estados Unidos, la American Heart Association, otra de Vascular Biology. Entonces, poquito a poco te vas metiendo en esas asociaciones y vas entrando en esos paneles de leadership y te van conociendo. Y al final esa gente es la que va a abrir posiciones de postdoc, va a abrir posiciones de faculty o vas a encontrar contactos de empresas. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tienes que dedicar tu tiempo de servicio, además de tus experimentos en el... Sí, me parece que lo del liderazgo es súper clave. Aquí también se lleva mucho el public outreach, con que si, en plan, tipo charlas en coles para niños, por ejemplo, Wink Wink Ecusa organiza cosas de esas, con que si queréis uniros. Pero que, en serio, siempre hay la idea de que hay mucho dinero a invertir en ciencia, pero estamos metidos en nuestro laboratorio, no comunicamos bien, y yo creo que aparte luego es enriquecedor, ¿no? Intentar explicarle a alguien lo que haces y que de una forma más como simple ayuda. Con que yo diría que sí, un poco de public outreach también está muy bien. Creo que se valora muy bien y les gusta. Y luego también lo de las asociaciones es súper clave, que te conozcan. Y yo añadiría una cosa, que a lo tonto, como tenemos el acentazo español, se nos recuerda. Al final no somos otro más del este, somos, pues si hacemos buenas ciencias, ellos se van a acordar de tu ciencia, pero se van a acordar de ti por el español tal o lo que sea. Y luego al final te pueden contratar o no contratar si vas a una faculty y la gente vota si te quieren en su faculty, aunque eso es importante. Yo añadiría no solo el acento, ¿no? Yo añadiría que le ponemos pasión a la cosa. Entonces al final se acuerdan de nosotros, pero sí. ¿Algo más que queréis añadir, Alma y David? Nos quedan, bueno, nos hemos pasado 2 minutos, pero podemos terminar. Yo una cosa que creo que no han dicho es que, a ver, aquí, o sea, yo mi primera semana aquí hubo un panel sobre salidas fuera de la academia y era como, ¡hala! Pero eso aquí te lo dan en tu institución. O sea, he aprovechado a ir a webinarios, a mesas redondas, sobre un montón de cosas, workshops. Te ofrecen como mucho de carrera de desarrollo profesional que en España creo que empieza a haber, pero hace 3 años, 4, no existía para nada. Y aquí, o sea, vamos, es una de las cosas que he aprovechado más y creo que no lo habían comentado. Todo lo demás, estoy de acuerdo con ello. Vale, la última que me acaban de preguntar además, porque yo preguntaba, bueno, ¿y qué hay después del postdoc, no? ¿Qué es el más allá? ¿Qué hay después? Preguntan aquí qué otras opciones hay, industria, posibilidad de quedarse, y bueno, Salva ha respondido muy bien, gracias Salva por estar ahí, ha respondido que necesitas una green card o necesitas otro tipo de visados, pero bueno, si queréis comentar un poco, ligando con lo que ha dicho Alma, de qué opciones hay, además de quedarse en academia o si hay opciones de volver a España, comentadnos algo al respecto. Yo, bueno, por empezar un poco, hay opciones tanto de enganchar varios contratos postdoctorales y quedarte aquí, al final es ampliar tu currículum y experiencia, incluso moverte un poco, no solamente quedarte en la costa este, sino irte a Midwest o irte a oeste y conocer otras culturas, porque Estados Unidos es muy grande y de costa a costa puede haber diferencias culturales importantes que a lo mejor te puede gustar más una costa u otra, o un grupo de investigación o una técnica distinta. Pero también hay posibilidades de pegar el salto tanto de la academia a la industria, como un poco apuntaba Alma. Aquí hay posibilidades y que te informan. Es totalmente otra área distinta, lo que es la industria. Hay otras categorías profesionales y que a lo mejor también serían explorables y que tu estancia postdoctoral te permite tener unas habilidades que a lo mejor a la industria le interesan, pero también hay posibilidades de retornar a España. Y dentro de retornar a España, pues puedes volver a la academia
o puedes estar otra vez en la academia presentándote a plazas de profesor ayudante doctor, contratado doctor, incluso acreditarte para titular. ECUSA tenemos una guía de acreditación para la NECA, bastante guay. Y también tenemos una guía de retorno que podría ser interesante consultar también. Vale, muy bien. Yo creo que, a no ser que vea más preguntas por aquí, yo creo que podemos cerrar. He visto que hay muchas preguntas de visado y quizás puedo comentar una frase. Venimos todos con J1 y una vez uno está aquí es cuando empieza a pensar en los siguientes pasos. Quizás es muy pronto para vosotros, porque yo desconocía todo, muy pronto para vosotros pensar de aquí a 5 años qué es lo que va a pasar, porque lo que yo tenía en la cabeza cuando llegué es muy distinto a donde estoy ahora. Entonces, bueno, que sepáis que hay muchos cambios que puede haber. Podéis continuar en J1 5 años, pasar a una H1B, pedir la green card antes, después. O sea, quiero decir que puede haber mucho, que os dejéis esa parte quizás abierta, sabiendo que si quisierais quedaros aquí, se puede y tenéis que hacer los pasos pertinentes para ello. Y si queréis volver a España, también se puede y hay que intentarlo. Es un poco, yo creo que tenéis que pensar en ese momento qué es lo que queréis para ver lo que os hace falta, si eso sirve como respuesta. No es todo tan blanco-negro de paso de una J1 a H1B, de ahí green card, pero bueno, lo que os han dicho en el chat está muy bien y quedaros con esa idea. No sé si eso sirve. Yo añadiría una cosa que creo que es algo que da mucho vértigo por esto de las visas, siguiendo. Tú vienes aquí, estás en visa y estás preocupado de que si no te va bien el laboratorio, ¿qué va a pasar? Te vas a tener que volver a España. Si no te va bien el laboratorio, te puedes buscar otro laboratorio y la J1 se transfiere de una universidad a otra y tardan un mes en hacer esa transferencia. Si llegas aquí y ves que no te gusta, que no estás bien y esa sensación no mejora en un periodo corto de tiempo, no te tienes por qué ir a España, que nadie te tenga agarrado por el visado. Puedes buscar otras opciones y que no te dé vértigo pensar de, me tengo que quedar aquí porque es que con el visado estoy atrapado. Puedes cambiarte de una universidad a otra. Sí, y te protegen bastante en las universidades. Al menos en el NIH, si no quieres, los laboratorios tienen un dinero para un postdoc. Si tú no te gusta tu postdoc, te vas a otro y te llevas tú tu dinero y el laboratorio que no te ha tratado bien pierde ese postdoc hasta los X años y te lo llevas tú a ese laboratorio. Aunque, pues, pensadlo. Sí, volviendo un poco a lo que hemos dicho, que todas esas consultas que vais a tener en el camino a empezar un postdoc, que las podéis dirigir a ECUSA y las podemos responder. Yo creo que eso es lo importante y el beneficio de tener esta comunidad. Y yo creo que con esto podemos cerrar el panel. Yo creo que hemos respondido un montón de preguntas. No me lo creo. O sea, ni las he nombrado, ni las he contado, pero podemos ir luego al chat y contarlas. Esperamos que os hayamos ayudado lo máximo y que este evento os haya servido y este panel os haya servido para lo que queráis hacer. Y os deseamos, desde mi parte, os deseo mucha suerte en todo lo que tengáis entre manos. Y nada, con esto yo creo que muchas gracias a todos, gracias a los panelistas, sin vosotros no hubiéramos hecho nada. y gracias a todos los que han estado respondiendo en el chat. Y nada, desearos mucha suerte con todo y espero veros pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Chao.